¿Alguna vez te has arrodillado para rezar, buscando la paz de Dios, solo para encontrar tu mente asaltada por un torbellino de dudas, miedos y pensamientos impuros? ¿Has sentido una extraña inquietud en tu hogar, un peso en el ambiente, y has concluido inmediatamente que el mal ha encontrado una grieta para entrar en tu vida? ¿Que estás bajo un ataque directo y que quizás estás perdiendo la batalla? Cierras los ojos con más fuerza, suplicas por la protección divina, pero el ruido interior y la agitación exterior parecen intensificarse. En esos momentos de profunda vulnerabilidad, el miedo se convierte en una sombra que lo consume todo, y una pregunta terrible se apodera de tu alma. ¿Me ha abandonado Dios? ¿Está el enemigo ganando terreno? Esta sensación, esta terrible interpretación de la lucha espiritual, es una de las armas más eficaces del demonio, porque nos lleva a la desesperación. Creemos que la ausencia de paz es la ausencia de Dios. Creemos que el rugido de la batalla significa que las murallas de nuestra alma han sido derribadas. Pero, ¿y si te dijera que esta interpretación es un error catastrófico? ¿Y si el ruido, la agitación y el caos que a veces sientes a tu alrededor no son una señal de que el demonio está dentro, sino la prueba irrefutable de que está fuera, desesperado y furioso porque no puede entrar? ¿Y si el silencio fuera el verdadero peligro? Esta no es una simple teoría de consolación. Es una profunda revelación espiritual. Un secreto custodiado en el corazón de uno de los más grandes guerreros espirituales de la historia de la Iglesia. Ese guerrero es el Padre Pío de Pietrelcina, un hombre cuya vida entera fue un campo de batalla visible e invisible, un alma que conoció los ataques del demonio de una forma tan brutal y directa que pocos podrían soportar. Desde su celda en San Giovanni Rotondo, este humilde fraile capuchino, marcado con los estigmas de Cristo, no solo luchó por su propia alma, sino que se convirtió en un faro de luz para millones. Y en medio de sus sufrimientos, Dios le concedió una sabiduría celestial para discernir las tácticas del enemigo. El Padre Pío nos dejó una enseñanza impactante, una revelación que invierte completamente nuestra comprensión del combate espiritual. Nos advirtió: no temas los ataques del demonio. Recuerda esto para siempre. Es una buena señal cuando el enemigo hace ruido y ruge alrededor de tu voluntad, pues esto demuestra que él no está adentro. Esta frase es la clave que hoy vamos a desvelar. Te prometo que, si te quedas hasta el final de este video, conocerás los 3 signos inequívocos que el Padre Pío reveló para probar que el demonio está lejos de ti, especialmente el segundo, que es tan común en la vida de los fieles que casi nadie se da cuenta de su verdadero significado. Este conocimiento no solo te dará paz, sino que te convertirá en un soldado espiritual mucho más fuerte y sabio. Antes de sumergirnos en este profundo misterio, te pido que hagas un acto de fe ahora mismo. No dejes que el enemigo te robe esta bendición con la distracción o la duda. Ve a la sección de comentarios y escribe con toda la fuerza de tu corazón: no temo al enemigo, porque Cristo está conmigo. Al escribir estas palabras, no solo estás afirmando tu fe, sino que estás declarando la victoria de Cristo en tu vida. Dale a me gusta a este vídeo para que esta luz llegue a más almas que están luchando en la oscuridad, y compártelo con al menos una persona que sepas que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Juntos vamos a esparcir esta revelación del Padre Pío y a desenmascarar las mentiras del demonio. Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos primero entender quién era el Padre Pío y por qué sus palabras sobre el demonio tienen un peso tan extraordinario. Su vida no fue una meditación tranquila en un monasterio, fue una guerra sin tregua. Desde su juventud, el demonio lo atacaba físicamente. Los otros frailes oían ruidos terribles provenientes de su celda, golpes, gritos, y lo encontraban por la mañana magullado, sangrando, con los huesos doloridos, como si hubiera luchado contra una legión. El maligno se le aparecía en formas aterradoras, como un perro negro y monstruoso, como un verdugo que lo azotaba, o incluso bajo la apariencia de su director espiritual, o de la Santísima Virgen para engañarlo. Una vez, en una carta a su confesor, el Padre Pío escribió: «El diablo no quiere que yo te quiera, y quiere que yo me pierda. Me lo ha dicho él mismo. Me va tentando continuamente, desde la mañana a la noche. ¿Por qué Dios permitía ataques tan feroces sobre un alma tan amada? Precisamente para enseñarnos a través de él». El Padre Pío era el crisol donde se probaban y revelaban las verdades del combate espiritual.
Él aprendió en carne propia que la violencia externa del demonio era directamente proporcional a la fidelidad interna de su alma. Cuanto más se aferraba a Jesús, más fuerte rugía la bestia en el exterior, incapaz de tocar el santuario de su voluntad. Una noche, tras una paliza especialmente brutal, un compañero fraile le preguntó cómo podía soportarlo. El Padre Pío, con una serenidad que solo puede venir del cielo, respondió: «Si ruge tan fuerte, es porque la puerta está bien cerrada». Esta anécdota es la personificación de su enseñanza. Nos valida que la lucha, el ruido, la agitación, no son signos de derrota, sino el sonido de la victoria de una voluntad que se niega a rendirse a Dios. La Iglesia misma nos enseña en el Catecismo que la vida del cristiano es una lucha, CIC 409, y San Pedro nos advierte: «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe». 1 Pedro 5:8. El Padre Pío no inventó una nueva doctrina. Vivió hasta sus últimas consecuencias esta verdad fundamental. La resistencia firme en la fe provoca el rugido del león. Pero mientras estemos firmes, sus rugidos son impotentes. Ahora que entendemos la autoridad del Padre Pío en este tema, es crucial que identifiquemos los errores capitales que la mayoría de nosotros cometemos, errores que nos llevan a interpretar incorrectamente la batalla y a caer en la trampa del miedo y la desesperación. Estos errores son el núcleo de la estrategia del demonio, porque si logra que interpretemos mal el mapa de la batalla, ya nos ha ganado la mitad de la guerra. El primer y más devastador error es confundir la tentación con el consentimiento. Este es el pan de cada día para muchísimas almas piadosas. El demonio, sabiendo que no puede tomar la fortaleza de la voluntad por asalto, opta por una guerra de guerrillas psicológica. Inyecta en la mente pensamientos blasfemos durante la oración, imágenes impuras, sentimientos de odio o de duda, y el alma, horrorizada por la presencia de esa basura en su mente, cree que se ha manchado, que ha pecado, que ha consentido. Se siente sucia, indigna, y comienza a alejarse de la oración y de los sacramentos pensando: ¿cómo puedo acercarme a Dios con esta inmundicia dentro de mí? El Padre Pío fue tajante al respecto. A una de sus hijas espirituales que sufría de terribles tentaciones le escribió: «Las tentaciones no deben asustarte. Son la prueba a la que Dios somete al alma cuando la ve con las fuerzas necesarias para sostener el combate. Recuerda que no es pecado el sentir la tentación, sino el consentir en ella. El consentimiento voluntario es el único que peca. El rugido de la tentación en tu mente no es la prueba de tu pecado, es la prueba de tu fidelidad. Es el sonido del enemigo golpeando los muros, pero los muros se mantienen firmes. Imagina un castillo asediado. El enemigo grita insultos, lanza flechas de fuego, golpea las puertas con un ariete. ¿Acaso el ruido de la batalla significa que el castillo ha caído? No, significa exactamente lo contrario. Significa que el castillo está resistiendo. El día que dejes de escuchar el ruido del asedio, ese día preocúpate, porque podría significar que el enemigo ya está dentro, sentado en el trono. El segundo error, y quizás el más sutil y peligroso, es interpretar la paz como ausencia de lucha. Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad y la tranquilidad. Queremos una vida sin problemas, sin estrés, sin conflictos, y llevamos esa mentalidad a nuestra vida espiritual. Pensamos que si estamos verdaderamente con Dios, todo debería ser sereno, calmado, pacífico. Si experimentamos agitación, dudas, noches oscuras del alma, inmediatamente pensamos que algo va mal, que hemos perdido el favor de Dios. Pero el Padre Pío nos enseña que esta es una paz falsa, la paz del cementerio. Es la paz que el demonio concede a las almas que ya le pertenecen. ¿Para qué van a hacer ruido en una casa que ya ocupa? ¿Para qué va a atentar a alguien que ya vive cómodamente en el pecado o en la tibieza espiritual? El verdadero soldado de Cristo no descansa en un jardín de rosas, sino que combate en un campo de batalla. La paz del cristiano no es la ausencia de guerra, sino la confianza en la victoria en medio de la guerra. Es la paz de saber que, aunque las bombas caigan alrededor, nuestro comandante, Jesucristo, ya ha vencido. Un alma que avanza hacia la santidad es una amenaza directa para el reino de las tinieblas, y el infierno entero se movilizará para detenerla. Por lo tanto, si sientes que tu vida espiritual es una lucha, si sientes la oposición, la resistencia, la agitación, da gracias a Dios. Es una señal de que estás avanzando, de que estás vivo espiritualmente y de que estás causando problemas al enemigo. La paz verdadera, como decía Santa Teresa de Ávila, se encuentra en la determinada determinación de seguir a Cristo,
cueste lo que cueste. El tercer error capital es desesperar ante la agitación espiritual. Este es el objetivo final de los dos primeros errores. Cuando confundimos tentación con pecado y la lucha con el abandono de Dios, el resultado inevitable es la desesperación. El alma comienza a decirse a sí misma, no sirvo para esto. Soy demasiado débil. He ofendido a Dios de tal manera que ya no me escucha. Es inútil seguir luchando. Esta desesperación es el veneno más dulce para el demonio, porque un soldado que se rinde sin luchar es la victoria más fácil. La agitación espiritual, esa sensación de caos interior, de no sentir a Dios, de que las oraciones rebotan en el techo, es una de las pruebas más duras. Pero de nuevo el Padre Pío invierte nuestra perspectiva. Nos dice que esta agitación es precisamente el demonio tratando de derribar la puerta de nuestra voluntad, que permanece cerrada y orientada hacia Dios. Es como un ladrón que, al no poder forzar la cerradura de una casa, comienza a sacudir las ventanas, a golpear las paredes, a hacer todo el ruido posible para que los que están dentro se asusten, piensen que la casa se derrumba y abran la puerta para huir, cayendo directamente en sus brazos. La agitación es una táctica de intimidación. La respuesta que nos enseña el Padre Pío no es abrir la puerta, sino aferrarse con más fuerza a la fe, incluso cuando no se siente nada y decir, aunque no te sientas, Señor, sé que estás aquí. Aunque todo a mi alrededor sea caos, mi voluntad te pertenece. No abriré la puerta. El cuarto error es buscar señales externas en lugar de examinar la voluntad interna. En nuestra inseguridad, a menudo buscamos pruebas tangibles del amor de Dios o de la presencia del mal. Queremos sentir consuelos en la oración, ver pequeñas señales en nuestra vida diaria, experimentar emociones espirituales intensas. Y si no las tenemos, nos desanimamos. Pero el demonio es el padre de la mentira, el maestro del engaño y la ilusión. Él puede fabricar falsos consuelos, crear coincidencias para desanimarnos, o manipular nuestras emociones para llevarnos a la presunción o a la desesperación. El Padre Pío nos enseña que el único termómetro fiable del estado de nuestra alma es nuestra voluntad. La pregunta que debemos hacernos no es ¿qué siento?, sino ¿qué quiero? ¿Quiero amar a Dios por encima de todo? ¿Deseo, a pesar de mi debilidad y mis caídas, cumplir su voluntad? ¿Rechazo el pecado y todo lo que me aleja de él? Si la respuesta honesta de tu corazón a estas preguntas es sí, entonces puedes estar seguro de que tu alma está en las manos de Dios, aunque sientas un infierno a tu alrededor. La voluntad es el santuario interior donde el demonio no puede entrar a menos que tú le des la llave. Todo el ruido que hace afuera es porque sabe que no tiene poder sobre ese sagrado espacio. Finalmente, el quinto y trágico error es ignorar el poder redentor del sufrimiento y de la prueba. Nuestra sociedad huye del dolor como de la peste. Queremos una vida sin sufrimiento, sin cruces, sin sacrificios. Pero el camino de Cristo es el camino de la cruz. El Padre Pío, el crucificado viviente, es el máximo exponente de esta verdad. Él entendió que los ataques del demonio, las pruebas espirituales, la aridez en la oración, cuando son aceptados y ofrecidos a Dios, se convierten en una poderosa herramienta de purificación y santificación. Son el cincel y el martillo con los que el divino escultor talla nuestra alma para hacerla a imagen de su Hijo. El demonio ruge con furia indecible contra un alma que está siendo santificada a través de la prueba, porque cada golpe que él lanza, en lugar de destruirla, la perfecciona. Cada tentación resistida, cada momento de oscuridad soportado con fe, cada ataque sufrido con paciencia, se convierte en una joya en nuestra corona celestial. Huir de este ruido, buscar atajos para evitar la prueba, es rechazar la misma herramienta que Dios está usando para hacernos santos. Es decirle al escultor, no me pulas más, prefiero quedarme como una piedra tosca. Por eso, cuando sientas el peso de la prueba, no desesperes. Estás en el taller del Maestro, y el ruido que escuchas es el sonido de tu propia santificación. Parte. Ahora que hemos arrancado de raíz las mentiras del enemigo, ahora que hemos visto cómo su estruendo es en realidad un aplauso a nuestra fidelidad, podríamos caer en una nueva trampa, el conformismo. Podríamos pensar que basta con saber esto para estar a salvo, pero el Padre Pío no era un teórico, era un general en el campo de batalla, y no solo nos dio el mapa del territorio enemigo, sino que también nos entregó las armas, la estrategia y el plan de combate para asegurar la victoria. La revelación de que el ruido es una buena señal es solo el primer paso. El siguiente, y más crucial, es aprender a usar ese ruido a nuestro favor,
a transformar el campo de batalla de un lugar de miedo a un escenario de gloria para Dios. Porque el Padre Pío nos enseñó que Dios no permite la batalla para que simplemente sobrevivamos, sino para que nos hagamos santos a través de ella. Por tanto, en esta segunda parte, nos sumergiremos en el método práctico, el cómo detallado que el Padre Pío reveló a las almas que guiaba. Este no es un conjunto de sugerencias, sino un manual de operaciones espirituales. Si la primera parte te hizo darte cuenta de que podrías estar haciendo todo mal, esta segunda parte te dará el poder y la confianza para empezar a hacerlo todo bien, comenzando desde hoy mismo. Prepárate, porque estás a punto de recibir el plan de acción detallado para fortificar tu alma y silenciar el miedo para siempre. El corazón de la estrategia del Padre Pío, el paso fundamental sin el cual todo lo demás se desmorona, es lo que llamaremos la activación a través de la consagración de la voluntad. Este es el acto soberano que define de qué lado del campo de batalla te encuentras. Como hemos visto, la voluntad es el único santuario interior al que el demonio no puede acceder sin tu permiso. Por tanto, el acto más poderoso que un cristiano puede realizar cada día es tomar la llave de ese santuario y entregarla conscientemente a su Rey, Jesucristo. No es un acto simbólico, es una transacción espiritual real y poderosa. Es decirle a Dios, mi voluntad ya no me pertenece, te la doy. A partir de este momento, cualquier ataque, cualquier tentación, cualquier rugido del enemigo, ya no se estrella contra mi débil voluntad, sino contra la tuya, que reside en mí. Para ello, el Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales a realizar una oración de consagración, no de memoria, sino desde lo más profundo del corazón. Ahora te pido que hagas una pausa y te prepares para rezar. Si es posible, ponte de rodillas. Esta es la oración que cambiará el curso de tu lucha. Rézala conmigo ahora, y luego, escríbela y colócala junto a tu cama para que sea lo primero que hagas cada mañana. Oh Señor mío, Jesucristo, Rey del universo y amigo de mi alma, en este día me presento ante tu divina majestad como un soldado indigno, pero deseoso de servir en tu ejército de luz. Reconozco mi debilidad, mis miedos y mi inclinación al pecado, pero hoy, en un acto de total y absoluta libertad, tomo la posesión más preciada que me has dado, mi propia voluntad, y te la entrego por completo. Te la consagro, te la cedo, te la rindo sin condiciones. Que a partir de este instante, mi querer sea tu querer. Que mi no al pecado sea tu no resonando en mi alma. Que mi sí a tu divina voluntad sea el único himno de mi corazón. Invoco la intercesión de la Santísima Virgen María, terror de los demonios, y de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Cúbreme con tu preciosísima sangre y sella el santuario de mi voluntad, para que el enemigo, al acercarse, no me encuentre a mí, sino a ti, mi Señor y mi Dios. Si ruge, que su rugido sea la prueba de que tú habitas en mí. Si ataca, que sus golpes se pierdan contra el escudo de mi voluntad consagrada a ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Esta oración es tu declaración de guerra y tu pacto de lealtad. Es la activación de la gracia divina en tu alma de una manera nueva y poderosa. A continuación, la localización estratégica. En la guerra terrenal, la ubicación lo es todo. En la guerra espiritual, también. Pero el error que muchos cometen es centrarse únicamente en la geografía externa. La casa, el lugar de trabajo. Si bien es vital tener el hogar bendecido y lleno de sacramentales, el Padre Pío nos enseña que la principal localización estratégica que debemos defender es nuestro propio interior. El santuario del corazón. Debes aprender a crear dentro de ti una celda monástica, un refugio interior donde puedas retirarte en cualquier momento, incluso en medio del ruido del mundo. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque el demonio es el príncipe de este mundo, el maestro del ruido externo. Intentará siempre distraerte, agitarte, bombardearte con estímulos para que vivas fuera de ti mismo. Cuando vives en la superficie de tus emociones, de tus preocupaciones, de las opiniones de los demás, eres un blanco fácil. Pero cuando aprendes a habitar en tu santuario interior, donde reside la Santísima Trinidad por la gracia del bautismo, el demonio queda fuera. El ruido que escuchas es el de su frustración. Para fortificar este santuario, practica durante el día pequeños momentos de recogimiento. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras esperas, cierra por un instante los ojos de tu alma y di, Señor, estoy aquí, en mi santuario, contigo. Este simple acto te ancla en la verdadera realidad espiritual y te hace cada vez más insensible al caos externo.
Con la voluntad consagrada y el santuario interior identificado, necesitamos el ritual correcto, el protocolo de combate para el día a día. La vida espiritual no es anárquica, requiere disciplina. La santa disciplina de los soldados de Cristo. Aquí tienes 3 rituales infalibles, inspirados directamente en la praxis del Padre Pío. El ritual matutino de batalla. Tus primeros 5 minutos del día determinarán en gran medida el resultado de las siguientes 24 horas. Antes de tocar tu teléfono, antes de que las preocupaciones del mundo inunden tu mente, mientras aún estás en la cama, haz la señal de la cruz, no de forma mecánica, sino como un soldado que levanta su estandarte. Luego reza lentamente la oración de consagración de la voluntad que te he enseñado. Siente el poder de esas palabras. Después, haz una ofrenda heroica. Señor, te ofrezco hoy todas las batallas que me permitas librar. Ofrezco cada tentación que resista, cada momento de agitación que soporte con paciencia, cada rugido del enemigo que escuche, para tu mayor gloria y por la salvación de las almas. Usa a tu enemigo como una herramienta para mi santificación. Al hacer esto, has desarmado al demonio desde el amanecer. Le has robado su principal arma, el miedo. Has transformado su veneno en medicina para tu alma. El ritual de combate inmediato, el ataque no avisará. Llegará de repente. Un pensamiento impuro, una oleada de ira, una profunda tristeza, una duda de fe. En ese preciso instante, debes actuar con la velocidad de un reflejo. No dialogues, no negocies, no analices. Dialogar con la tentación es como invitar a una serpiente a tu casa para discutir si debería morderte o no. El protocolo es este, y debes practicarlo hasta que sea instintivo. Primero, reconoce el ruido. En lugar de asustarte, sonríe interiormente y di: ah, es una buena señal. Mi voluntad sigue con Dios. Segundo, invoca los santos nombres. Sin decir nada en voz alta, simplemente clama en tu corazón: Jesús, María. Sus nombres son un exorcismo. Tercero, recita un jaculatoria escudo, una oración corta y poderosa. La favorita del Padre Pío era: Jesús, en ti confío. O puedes usar: mi voluntad es tuya, Señor. O sangre de Cristo protege-me. Cuarto, redirige tu atención. Inmediatamente, ponte a hacer otra cosa. Si estás sentado, levántate. Si estás en silencio, ponte a rezar una Ave María o a cantar una alabanza en tu mente. No te quedes pasivo esperando que el ataque pase. Muestra al enemigo que no tienes tiempo para sus tonterías, el ritual nocturno de la guardia. Antes de dormir, el soldado inspecciona sus armas y su puesto. Tu examen de conciencia no debe ser un ejercicio de escrupulosidad que te robe la paz. Debe ser el informe de un centinela a su rey. Arrodíllate y, en la presencia de Dios, no te centres en la lista de tus pecados. Para eso está la confesión. Céntrate en una sola pregunta. ¿Hoy, mi voluntad ha permanecido con Dios? En los momentos de batalla, ¿le entregué las llaves a Él o intenté luchar con mis propias fuerzas? Agradece a Dios por cada victoria, por cada momento en que, por su gracia, resististe. Pide perdón por las veces que dudaste o consentiste. Y renueva tu consagración para la noche, pidiendo la protección de tu ángel de la guarda. Di: Señor, te entrego mi descanso, que incluso mientras duermo, mi voluntad permanezca anclada en ti. Así, tu día comienza y termina bajo el estandarte de Cristo. Estos rituales deben integrarse en las rutinas de práctica espiritual que la Santa Madre Iglesia, con su sabiduría milenaria, nos ha proporcionado. Estas no son opcionales para quien quiere tomarse en serio el combate. Son el alimento, el entrenamiento y la medicina del soldado. Diariamente, el arma por excelencia es el Santo Rosario. El Padre Pío lo llamaba el arma. No lo reces de carrerilla mientras piensas en tus problemas. Rézalo como un soldado en la trinchera. Cada Ave María es una bala de gracia que disparas contra las líneas enemigas. Cada misterio que meditas es un recordatorio de que tu rey ya ha ganado la guerra. El rosario te saca del ruido de tu propia mente y te sumerge en la sinfonía celestial de la vida de Cristo y de María. El demonio odia el rosario porque le recuerda su derrota y porque une tu corazón al corazón inmaculado de la mujer que aplastará su cabeza. Rézalo cada día, en familia si es posible. Es tu línea de suministro diaria de munición celestial. Semanalmente tienes 2 citas ineludibles en el cuartel general: la confesión y la Sagrada Eucaristía. Desde una perspectiva católica tradicionalista, debemos entender estos sacramentos en su poder ontológico. La confesión no es una terapia, es un tribunal de misericordia donde la sangre de Cristo lava literalmente tu alma.
sana tus heridas de batalla y repara las brechas en las murallas de tu fortaleza. Un soldado que no se cura las heridas morirá desangrado. Un cristiano que no se confiesa frecuentemente lucha herido y debilitado. Ve a la confesión al menos cada 2 semanas, aunque solo tengas pecados veniales. La gracia sacramental te fortalece inmensamente. ¿Y la Eucaristía? La Eucaristía es recibir al Emperador del universo dentro de tu castillo. Es la presencia real de Jesucristo. No hay acto más poderoso en todo el cosmos. Cuando comulgas en estado de gracia, te conviertes en un tabernáculo viviente. ¿Qué poder puede tener el rugido de un león fuera de las murallas cuando el león de Judá, el Rey de Reyes, está entronizado dentro de ti? Acércate a la Eucaristía con el máximo fervor, adoración y conciencia de quién estás recibiendo. Es la fuente de todo tu poder. Mensualmente, fortalece tu voluntad con la práctica de la mortificación. Padre Pío era un maestro de la penitencia porque sabía que un soldado que no sabe decir no a sus propios caprichos, nunca sabrá decir no al demonio. Elige un día al mes para un pequeño ayuno, no solo de comida. Ayuna de las redes sociales, de la queja, de una comodidad que te guste. Realiza un acto de caridad que te cueste. Acepta una contrariedad sin protestar. Estas pequeñas batallas ganadas contra tu propio ego y tu comodidad entrenan el músculo de tu voluntad. La hacen fuerte, flexible, resistente. Un alma mortificada es un alma disciplinada, y un soldado disciplinado es la peor pesadilla del enemigo. Quizás todo esto te suene teórico, pero permíteme contarte 2 breves historias de almas que, como tú, se sentían al borde del abismo hasta que aplicaron este método del Padre Pío. Conocí a una mujer llamada María, una madre de familia piadosa que comenzó a ser atormentada por los pensamientos más horribles y blasfemos, especialmente durante la Santa Misa. En el momento de la consagración, sentía una angustia tan profunda que se creía poseída. Lloraba desconsoladamente y estaba a punto de dejar de ir a la iglesia para no ofender a Dios. Se sentía un monstruo. Un sacerdote sabio le explicó la enseñanza del Padre Pío sobre el ruido y la voluntad. María, con un hilo de esperanza, comenzó a practicar el ritual matutino de batalla, ofreciendo su sufrimiento. Al domingo siguiente, fue a misa temblando. Cuando los pensamientos horribles llegaron en el momento más sagrado, en lugar de entrar en pánico y luchar contra ellos, cerró sus ojos interiores, invocó el nombre de Jesús y repitió en su corazón: «Señor, mi voluntad es tuya. Este ruido no es mío. Te amo por encima de esta basura». No luchó contra los pensamientos. Los ignoró y se centró con todas sus fuerzas en adorar a Jesús en la hostia. Los pensamientos no desaparecieron de inmediato, pero perdieron su veneno. Ya no le causaban desesperación. Comprendió que eran los rugidos del demonio furioso por su adoración. Siguió practicando y con el tiempo, el ruido disminuyó hasta casi desaparecer. La paz volvió a su corazón, una paz más fuerte y madura que antes. Luego está el caso de Javier, un joven profesional que luchaba en secreto con un arraigado hábito de impureza y arranques de ira que destruían sus relaciones. Se sentía sucio, hipócrita y en un ciclo de pecado y confesión sin fin. La agitación en su alma era constante. Pensaba que estaba condenado. Al aprender sobre la consagración de la voluntad, se aferró a ella como un náufrago a una tabla. Cada mañana entregaba su voluntad a Dios, y practicó el ritual de combate inmediato con una disciplina férrea. Cada vez que una imagen impura aparecía en su mente o sentía la oleada de ira, en lugar de ceder o de odiarse a sí mismo, aplicaba el protocolo: «Jesús, María, mi voluntad es tuya», y se obligaba a cambiar de actividad, a rezar un Ave María. Describió la experiencia de esta manera: «Antes, cuando el león rugía, yo me paraba a mirarlo, a analizarlo, a discutir con él, y siempre me devoraba. Ahora, cuando escucho el rugido, simplemente me aferro a Cristo y sigo caminando sin mirar atrás». No fue una cura mágica, fue una guerra de meses. Pero poco a poco, al negarse a consentir y al no desesperar, el poder del hábito se fue rompiendo. La agitación disminuyó porque dejó de alimentarla con su atención y su miedo. Su voluntad, fortalecida por la gracia y la disciplina, se estaba convirtiendo en una fortaleza inexpugnable. Si has recorrido este camino con nosotros, has desenmascarado los errores que te mantenían prisionero del miedo y has recibido el manual de combate espiritual legado por el Padre Pío. Ahora, te encuentras en el umbral de la verdadera transformación. Porque una vez que un soldado aprende a luchar, una vez que consagra su voluntad y practica la disciplina de la fe, los frutos de la victoria comienzan a manifestarse. Y no son frutos abstractos o lejanos. Son cambios palpables, reales, que comienzan en lo más profundo del alma y se extienden, como las ondas en un estanque,
a cada aspecto de tu vida y de tu hogar. Sin embargo, no esperes un relámpago del cielo de la noche a la mañana. El demonio es un enemigo obstinado y la santidad es la obra de toda una vida. El inicio de la transformación es sutil, como el amanecer en una mañana brumosa. El primer signo no es que los ataques cesen, sino que tu reacción ante ellos cambia radicalmente. Donde antes había pánico, ahora encuentras una extraña y serena confianza. Escuchas el rugido de la tentación, pero ya no te paraliza. Lo reconoces, aplicas tu ritual de combate inmediato y sigues adelante. La escrupulosidad que te atormentaba, ese análisis interminable de tus pensamientos y sentimientos, comienza a disolverse, reemplazada por una confianza filial en la misericordia de Dios. Te descubres durmiendo mejor, con un sueño más profundo y tranquilo, porque has entregado tu guardia nocturna al Rey del Universo. En tu hogar, sin que digas una palabra, la atmósfera comienza a cambiar. Hay menos discusiones triviales, menos irritabilidad en el aire. Es como si tu paz interior comenzara a contagiar el ambiente. Esta es la primera y más importante victoria, la paz en medio de la guerra. Ya no eres un marinero aterrorizado en la tormenta, sino un capitán experto que, aunque las olas sean gigantescas, sabe que su barco es insumergible porque Cristo mismo está en el timón. Eres como un lago profundo. El viento puede agitar la superficie, creando olas de tentación y preocupación. Pero en tus profundidades, donde reside tu voluntad consagrada a Dios, reina una calma inalterable. Este es el primer fruto, la prueba de que el método está funcionando. No busques milagros espectaculares al principio. Busca esta creciente paz interior, esta santa indiferencia al ruido del enemigo. Porque esta paz es el fundamento sobre el cual Dios construirá las grandes bendiciones que tiene reservadas para ti y tu familia. Es el silencio del alma en el que, finalmente, podrás volver a escuchar el susurro de su voz. Una vez que esta paz interior echa raíces, prepárate para ser testigo de las grandes bendiciones que emanan de un alma que vive en estado de gracia y combate espiritual. Estas no son promesas vacías, son las consecuencias lógicas de alinear tu vida con el poder de Dios. La primera gran bendición es la restauración de la paz familiar. Un alma en guerra consigo misma es una fuente de conflicto para los demás. Cuando vivimos atormentados por el miedo, la culpa o la ira, inevitablemente proyectamos ese veneno en nuestros seres queridos. Reaccionamos de forma exagerada, somos impacientes, juzgamos con dureza. Pero cuando un miembro de la familia, tú, comienza este camino de santificación, te conviertes en un pararrayos espiritual. La gracia que cultivas en tu interior crea un campo de paz a tu alrededor. Imagina una cena familiar. Antes, un comentario inofensivo de tu cónyuge o una travesura de tus hijos podría haber encendido la mecha de una discusión amarga que arruinara la noche. Ahora, en lugar de reaccionar, haces una pausa. En tu santuario interior, invocas a Jesús y respondes con una palabra suave, con un gesto de paciencia, con un silencio comprensivo. Has absorbido la tensión en lugar de multiplicarla. No es que te hayas vuelto débil. Te has vuelto increíblemente fuerte, con la fortaleza de la mansedumbre de Cristo. El demonio, que se deleita en la discordia familiar, ve sus intentos de sembrar cizaña frustrados una y otra vez. Poco a poco, tu ejemplo comienza a transformar a los demás. Tu cónyuge se siente más amado, tus hijos más seguros. El ruido de las peleas es reemplazado por la armonía del Espíritu Santo, y tu hogar comienza a convertirse en lo que Dios siempre quiso que fuera. Una iglesia doméstica, un pequeño anticipo del cielo. La segunda gran bendición es una protección física y espiritual tangible. Un alma que vive consagrada a la divina voluntad entra bajo la providencia especial de Dios. Esto no es una superstición, es una verdad de fe. Cuando tu principal preocupación es la gloria de Dios, Él se encarga de tus preocupaciones. Esta protección se manifiesta de maneras asombrosas. Quizás un día sales tarde de casa, frustrado por el retraso, solo para enterarte más tarde de que, si hubieras salido a tu hora, te habrías visto envuelto en un grave accidente de tráfico. Quizás notas que ciertas amistades tóxicas o malas influencias comienzan a alejarse de tus hijos sin motivo aparente, como si una barrera invisible los repeliera. En el trabajo, te sientes guiado por una intuición sobrenatural para tomar decisiones que te salvan de problemas graves o te abren caminos inesperados. No es magia, es la acción del Espíritu Santo y de tu ángel de la guarda, que ahora tienen un canal mucho más claro para actuar en tu vida, porque has eliminado el ruido de la interferencia demoníaca y del pecado. El enemigo puede seguir rugiendo en el perímetro,
Pero descubre que hay un escudo invisible alrededor de ti y de los tuyos, un escudo forjado con la oración, los sacramentos y una voluntad unida a la de Dios. Como dice el Salmo 91, que el Padre Pío tanto amaba, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. La tercera gran bendición es que te conviertes en un imán para la gracia de Dios. Un alma limpia y ordenada es el recipiente, perfecto para recibir los dones del cielo. Cuando vives en este estado de vigilancia y confianza, tu discernimiento espiritual se agudiza. Comienzas a ver la mano de Dios en todas partes. Las sagradas escrituras, que antes te parecían secas o difíciles, de repente cobran vida y te hablan directamente al corazón. En la oración ya no sientes que hablas con una pared. Experimentas una verdadera comunicación, una comunión de amor con tu Creador. Oportunidades que parecían imposibles comienzan a materializarse. Personas con las que estabas enemistado desde hace años buscan la reconciliación. Proyectos estancados comienzan a fluir. No se trata de una teología de la prosperidad materialista, donde Dios se convierte en un solucionador de problemas económicos. Se trata de algo mucho más profundo. Tu camino hacia el cielo se vuelve más claro, más directo, más iluminado. Es como si hubieras pasado años tratando de sintonizar una radio celestial con un ruido blanco ensordecedor. Al aplicar el método del Padre Pío, has eliminado la estática y ahora puedes escuchar con una claridad cristalina la música de la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo en cada paso de tu vida. Finalmente, la cuarta gran bendición es la recuperación de la salud y el bienestar integral. El combate espiritual es agotador, pero vivir bajo la tiranía del miedo y la ansiedad es infinitamente más destructivo. La agitación constante, el miedo, la ira, la culpa, son venenos que no solo enferman el alma, sino también el cuerpo. La ciencia médica hoy reconoce cómo el estrés crónico y las emociones negativas devastan el sistema inmunológico, causan problemas cardíacos, digestivos y neurológicos. Al aprender a identificar el ruido del demonio por lo que es, un farol, una táctica de intimidación, y al descansar en la voluntad de Dios, liberas a tu cuerpo de una carga tóxica inmensa. Comienzas a experimentar una sanación profunda. La paz interior se traduce en un sistema nervioso calmado. El sueño reparador restaura tu energía. La ausencia de ira y resentimiento alivia la tensión de tu cuerpo. El ambiente de tu hogar, ahora purificado de la toxicidad espiritual, se vuelve literalmente más saludable para todos los que viven en él. No estamos prometiendo curas milagrosas para enfermedades graves, aunque Dios puede concederlas. Estamos hablando de la consecuencia natural y científicamente observable de vivir en la paz de Cristo. La santidad es el estado más saludable al que un ser humano puede aspirar, tanto para el alma como para el cuerpo. Y ahora, hemos llegado al corazón del misterio, al clímax de esta enseñanza, a la revelación más profunda que el Padre Pío guardaba para las almas más avanzadas en el camino espiritual. Si has entendido todo lo anterior, estás listo para escucharla. Después de experimentar la paz, la protección y las bendiciones, podrías sentirte tentado a pensar que has alcanzado el objetivo final. Podrías pensar que el propósito de todo este combate era simplemente crear una vida segura, tranquila y bendecida para ti y tu familia. Pero eso, querido hermano, querida hermana, sería el engaño más sutil de todos. El Padre Pío nos revela que el verdadero propósito, la razón última por la que Dios permite el rugido del demonio, no es simplemente crear un escudo protector a tu alrededor. El propósito final es la transformación radical de tu corazón. El objetivo no es la comodidad, es la santidad. El combate espiritual no es un fin en sí mismo. Es el gimnasio de Dios, el taller del divino artesano. Dios permite los ataques del enemigo porque nos obligan a hacer algo que en nuestra comodidad nunca haríamos: aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. En la oscuridad buscamos la luz. En la debilidad buscamos la fortaleza. En el miedo buscamos el amor. Y al aferrarnos a Él somos transformados. Cada tentación resistida no solo te protege, sino que te hace más fuerte. Cada acto de fe en la oscuridad no solo te salva, sino que te purifica. Cada vez que consagras tu voluntad, mueres un poco más a ti mismo y permites que Cristo crezca en ti. El demonio, en su odio ciego y su infinita estupidez, se convierte, sin quererlo, en el instrumento de tu santificación. Cree que te está destruyendo con sus golpes, pero no se da cuenta de que solo está ayudando al escultor divino a quitar los trozos de piedra sobrante para revelar la obra de arte que Él ha planeado desde toda la eternidad. Esta es la paradoja más gloriosa. El objetivo nunca fue solo mantener al demonio fuera.
El objetivo siempre fue hacer tu alma tan hermosa, tan pura, tan llena de la gloria de Dios, que el demonio no pudiera soportar ni siquiera mirar en tu dirección. La victoria final no es el silencio del enemigo, sino que tu alma se convierta en una alabanza tan perfecta que ahogue cualquier otro ruido. Hemos realizado un viaje increíble juntos. Comenzamos en la oscuridad del miedo, confundiendo el ruido de la batalla con la señal de la derrota. Pero la luz del Padre Pío nos ha guiado. Aprendimos a ver el rugido del enemigo como una buena señal, la prueba de que nuestra voluntad pertenece a Dios. Recibiste un método práctico y detallado, un manual de combate para consagrar tu voluntad, fortificar tu santuario interior y utilizar las armas que la Iglesia nos da. Has visto las bendiciones de paz, protección y gracia que esperan a quienes luchan con valentía. Y finalmente, has comprendido el propósito último de todo, tu santificación. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Permitirás que sea solo otro video interesante que viste en Internet, o permitirás que sea la chispa que encienda una revolución en tu vida espiritual? Te lo ruego en el nombre de Cristo, no dejes pasar esta gracia. La decisión es tuya, la batalla te espera. Comienza hoy. Comprométete a hacer mañana por la mañana el ritual de batalla matutino. Esa es tu primera ofensiva. Y para sellar tu compromiso ante Dios y toda la corte celestial, ve ahora mismo a los comentarios y escribe con fe y determinación: yo acepto esta bendición. Al hacerlo, declaras tu intención de unirte al ejército de almas que han decidido no volver a temer al ruido. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y considera convertirte en miembro para ayudarnos a seguir produciendo este contenido y llevar esta luz a un mundo que la necesita desesperadamente. Recuerda siempre las palabras inmortales del Padre Pío: ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración.